Y este lunes concluyen las maniobras navales conjuntas entre Rusia, China y Sudáfrica, que representan el inicio del nuevo modelo de cooperación militar entre estas naciones. Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, este programa de ejercicios denominado MOSI 2 se llevó a cabo en aguas del Índico, en una zona entre los puertos sudafricanos de Durban y Richards Bay. Los mismos estuvieron centrados en tareas para contrarrestar las amenazas a la seguridad en el mar y en la disposición de las fuerzas de las flotas para mantener conjuntamente la paz y la estabilidad regionales. Estas maniobras incluyeron prácticas de tiro con artillería, respuestas a ataques aéreos de un supuesto enemigo, acciones antiterroristas, maniobras tácticas y asistencia a un buque en peligro de naufragar. Las fuerzas navales de estos tres países habían desarrollado otras maniobras conjuntas en noviembre de 2019 frente a las costas de la Ciudad del Cabo. Manuel Salvador Espinosa nos acompaña en los próximos minutos. Es director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Nos acompaña a esta hora para el análisis. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Mucho gusto. Buenos días, Janet. Es un gusto conversar con usted a esta hora, profesor, para conocer en primer término la visión de estos ejercicios navales conjuntos, ejercicios que se celebran, recordemos, incluso cuando Washington intentó disuadir a Sudáfrica de unirse militarmente en esta operación con China y Rusia. ¿Qué lectura tenemos de ellos? ¿Qué significan para el actual contexto? Bueno, estamos viendo activada a toda la inteligencia estratégica norteamericana y de la OTAN, así como la inteligencia operacional y táctica, en función de muchos aspectos estratégicos que tienen estas maniobras. Podemos decir que, además del aseguramiento de la paz, ¿verdad? Y algunas medidas de protección contra la piratería en alta mar, estamos viendo que los países, tres países del BRICS, en este caso Rusia, China y Sudáfrica, que están asegurando esa ruta marítima de la seda, ¿verdad?, comercial, que también está pasando por el Océano Índico. Pero si nosotros lo vemos en un contexto aún más amplio, estamos viendo una operación geopolítica en un formato militar, donde las teorías básicas de la geopolítica sobre poder mundial, como la de Mackinder, está chocando por completo, ¿verdad?, con la del poder naval de Alfred Mahan, el norteamericano, o la teoría de la Gran Euroasia como una gran zona de influencia geopolítica, está chocando con la doctrina de contención tanto de Rusia como de China, promulgada pues, por varios estudios de la geopolítica como Spiderman, etcétera, y donde prácticamente hay una ruptura de este cerco, de este concepto de contención, porque si nosotros vemos años atrás, como bien decía al inicio, han habido muchas maniobras militares, navales, terrestres, aéreas, entre otros países del BRICS, como es Rusia, China y la India, e inclusive también esas maniobras fueron allá cerca del mar de Japón. Posteriormente hubieron otras maniobras navales entre Rusia, China e Irán en el Golfo de Omán, y ahora vemos en esta parte del sur, en el Océano Índico, la maniobra por segunda vez con Sudáfrica. Entonces estamos viendo un inicio de un proceso de dominio de aguas que son de ellos, ¿verdad? Y que esto amenaza a ese poder marítimo de patrullaje de la flota norteamericanas por todo el mundo. Y si agarramos otro periplo, hemos visto maniobras navales en el Ártico, hemos visto maniobras rusas frente a las costas de Inglaterra, hemos visto frente a los Estados Unidos navegar submarinos nucleares, y entonces aquí hay una ruptura por completo de esa hegemonía del poderío naval norteamericano sobre todo y occidental.
lógicamente el rechazo de los norteamericanos y de los de la OTAN pues no se ha dejado de percibir, así como la posición interna dentro de Sudáfrica, porque Sudáfrica ha declarado que es neutral ante el conflicto con Ucrania, ¿verdad? Pero sin embargo podemos ver que en este año rechazó participar en maniobras militares en conjunto con la OTAN, ¿verdad? Ellos tenían programados para este año unas que se llaman Oban Game Express 2023 y otra que se llama Cat Glass Express. Y Sudáfrica ha decidido no participar por muchas razones de soberanía en estas maniobras. Maniobras e intereses que se mueven también desde el viejo continente. Estamos a la espera, profesor, de un discurso de Emmanuel Macron donde anunciará una nueva estrategia política para con África. Eso sucederá en unos minutos y a través de Telesur estaremos atentos. Gracias, profesor Salvador Espinosa, por compartir su tiempo con nosotros y todos sus criterios. Le deseamos muy buen día. Igual, muchas gracias, siempre para servirles. Es un placer. Saludos de vuelta, profesor. Sepa además, un nuevo contingente de migrantes naufragó al estrellar su embarcación contra la costa italiana. La Guardia Costera reporta al menos 60 víctimas mortales. Sin embargo, alertan que la cifra podría aumentar en las próximas horas. Desde Andalucía, nuestro corresponsal Sergio